Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de un tema muy especial. Más que nada, en este tiempo, en este país, estamos entrando en un tiempo en el cual se va a hablar mucho sobre política, sobre el futuro de la nación, sobre muchas decisiones importantes. Y yo quiero hablar, no es como quiero entrar en controversia, pero quiero hablar desde el punto de vista bíblico, sobre todo a nosotros que somos emigrantes en este país, cuál debe de ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra respuesta. Y lo voy a hacer basado en la Escritura, basado en la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor así. En el capítulo 29 del libro de Jeremías, versículo número 4, dice: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas, se habiten, las planten huertos, coman de sus frutos, cásense, tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense ya y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde hemos deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así ha dicho el Señor Todopoderoso, el de Israel. En este versículo que acabamos de leer nosotros, está hablando a través del profeta Jeremías a los judíos que habían sido deportados y llevados en cautiverio a Babilonia. Babilonia era el imperio mundial de aquel tiempo, y habían sido llevados literalmente como lo que podríamos llamarles fácilmente esclavos. Y los llevaron y los forzaron a trabajar, los vendieron y se convirtieron en una posición terrible, que ellos vivían como esclavos. Y ellos añoraban regresar, deseaban, tenían el deseo: ¿cuándo regresaremos a la casa de nuestros padres? ¿Cuándo regresaremos a la tierra prometida? Y Dios había determinado que por 70 años la gran mayoría de ellos se quedara a vivir en Babilonia. Ahora, si estaban en Babilonia, ¿cuál debería ser su actitud? Este pasaje es importante para nosotros porque nosotros vivimos en un país que la mayoría de nosotros no nacimos. Somos emigrantes. Estoy hablando a los que somos emigrantes o a los hijos de emigrantes. Nosotros muchas veces tenemos como ese corazón. Por un lado, nuestro corazón nos dice: allá de donde nosotros somos, un día vamos a regresar, todo va a ser bien, todo va a ser bonito. Pero a veces esa es una fantasía. Yo tengo ya más de 35 años viviendo en este país, y yo me he dado cuenta que a través de todos estos años, mucha de la gente que desde aquellos años me decía, e incluso unos ya tenían 20 años viviendo aquí, pero todavía me seguían diciendo: un día voy a regresar. La gran mayoría terminó por quedarse. Tuvieron hijos, se establecieron y nunca se dieron cuenta, pero llegaron a ser parte de este país. Ahora, ¿qué nos dice la palabra que debe de ser nuestra actitud? Lo primero de la cosa que Dios dice es cierto, uno nunca abandona emocionalmente, uno siempre está atado a sus raíces. Yo siempre, aunque soy americano por decisión, soy mexicano, en mi corazón todavía hay muchas cosas que añoro y anhelo del país de México. Pero yo tengo que plantarme aquí, es lo primero. Dios le dice al pueblo: habiten, compren casas, establezcanse. Este es el lugar donde voy a trabajar por el bien de esta comunidad y por el bien de mi familia. Eso es la primera cosa. La segunda dice: piensa a largo plazo. Planta huertos, planta viñas y come de su fruto. Los árboles o las viñas que se plantaban, no se plantaban hoy y mañana había fruto. Ellos tienen que pensar a largo plazo ya. Bueno, voy a comprar, voy a sembrar, y de aquí a 4 o 5 años voy a ver el fruto. Nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad. Yo, cuando tuve hijos, ya cuando nacieron mis hijos, yo tuve que pensar a largo plazo. Si mi familia, mis hijos, yo vamos a prosperar, ¿qué necesito hacer para prosperar en este país? En un sentido, ¿cómo me planto para dar fruto? Lo primero que hice es cuidar la educación de mis hijos. Es lo primero. La segunda cosa, y no estoy hablando en orden de prioridad, pero es lo que estoy hablando, es que yo les enseño los valores que a mí me enseña la palabra de Dios. Y siempre fui fiel y siempre persistí y nunca me di por vencido. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Traté de discipularlos como discípulos de Cristo. Por supuesto, me preocupé de su educación, me preocupé de que tuvieran a lo menos lo necesario para vivir, no sobrevivir, para vivir. Pero después he tratado de comunicar sobre la gente que me rodea, y luego me he envuelto en esta ciudad. Todo lo que hago, todo lo que yo como emigrante, pero ahora como ya alguien establecido en este país, es para el bien de esta ciudad. Me he envuelto en asuntos de política, de la economía, de la migración, de la vivienda, de bancos, de corporaciones,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque me he plantado aquí. Uno tiene que participar de la vida de este país. Sí, uno nunca va a dejar añorar los recuerdos, la cultura, las tradiciones de uno. Esos son parte de nuestra identidad. Y yo me siento orgulloso de ser mexicano también. Así que no es abandonar y avergonzarse, pero es reconocer la realidad de que este es nuestro país y de que uno se establece y de que uno echa raíces para poder prosperar. Aprende el sistema de este país, no para sentirse humillado o menospreciado. Yo sé que a veces uno enfrenta muchas cosas negativas. A veces, yo en mi experiencia personal he experimentado racismo muchas veces. Me han llamado mojado, wetback, me han llamado go back to your country. Todas esas palabras que oímos, yo las he escuchado muchas veces a través de los años, cuando trabajaba en el campo, cuando he estado aquí en Los Ángeles todavía, y etcétera, etcétera. Pero yo no uso eso como una excusa. Porque yo no puedo cambiar al mundo, yo no puedo cambiar lo que alguien piense de mí, es lo que quiero decir. Uno debe de luchar por cambiar el mundo, por supuesto, nunca debe de dejarse, pero yo no puedo cambiar lo que alguien piense de mí personalmente, pero yo sí cambio, yo sí tengo control sobre lo que, y así como tú tienes ese control, tú puedes tener control cómo tú te ves. Yo he tratado de utilizar esas desventajas como un trampolín o una mayor motivación para poder seguir adelante. O sea, cuando tuve que ir a la escuela y leer libros que yo no entendía porque eran en inglés, agarré mi diccionario y en vez de estudiar media hora como mis amigos eran nacidos aquí, yo estudiaba 2 horas para poder pasar los exámenes. Y así, a través de todas las cosas, uno usa eso como una motivación para poder trabajar más duro. Pero nuevamente uno tiene que establecerse. Y luego, como cristiano, yo pienso, uno tiene que buscar el bien de este lugar. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Porque en la paz de la ciudad donde yo los mandé está tu paz, está tu prosperidad. Yo les invito, dentro de poco va a haber elecciones. Va a haber elecciones locales, nacionales, que afectan la vida de todos nosotros. Vayamos e impactemos con nuestro voto. Si pronto viene el censo, hazte contar para que tú seas una persona que tiene voz y voto aún de esta forma. Nuevamente, yo creo que como discípulos de Cristo tenemos una gran responsabilidad de ser la luz, de ser la sal. Yo compartí con mi iglesia una parábola, una historia que la usé como parábola. Y esta historia dice que el profeta Eliseo llegó a un pueblo y los hombres del pueblo dijeron, ¿sabes qué? La tierra es buena, pero las aguas están enfermas. Las aguas son malas y por lo tanto la tierra es estéril. El profeta dijo, tráiganme sal, trajo sal y la arrojó. Y la sal curó la enfermedad y la muerte que había en las aguas. Yo siento que lo que Dios ha hecho con nosotros, Dios nos ha traído de todas partes del mundo, en este tiempo, en esta generación, a esta nación. Somos la sal, para que a través de las cosas que nosotros representamos, lo que Dios ha hecho, nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe en Jesucristo, curemos las cosas negativas que existen y que contribuyamos para el bien común y que vivamos esa vida virtuosa que marca la diferencia como discípulos de Cristo. Yo sé que hay muchas cosas negativas y podríamos lamentar todo el tiempo, pero yo te invito a que veas con fe y que veas con seguridad, porque Dios está con nosotros y Dios nos ayuda y Dios nos bendice y está a nuestro favor, y ese es nuestro mayor aliento siempre para seguir adelante. Nuevamente, estos son los principios de vida que estamos siempre enseñando para que tú puedas vivir en todas las áreas de tu vida una vida victoriosa. Que Dios te bendiga.